Bien, pues vamos a seguir avanzando. Hubo manifestaciones este domingo, vamos a conversar sobre ellas, también basada en la reforma del sistema de pensiones. Claro, queremos profundizar en este tema, en los avances también de la discusión de fondo en el ámbito político. Nos acompaña el vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Luis, desde hace un tiempo que el tema está instalado, principalmente gracias a la movilización que logró el movimiento No Más AFP, tienen convocada precisamente a otra manifestación ahora en octubre. ¿Cómo ve usted la evolución de la discusión en el ámbito político? ¿Cuánta urgencia ve usted en este proyecto que busca reformar el sistema de pensiones anunciado por el gobierno? Bueno, vemos varias declaraciones de algunos actores políticos, especialmente aquellos que han señalado su voluntad de aspirar a la máxima, yo diría, cargo político del país, a quienes se posan como ciertos o eventuales candidatos a la presidencia. Sin embargo, aparte de las declaraciones que son muy genéricas, no hemos encontrado una autoridad que profundice en la materia de verdad. ¿Qué esperaría usted? ¿Que un ministro tome el tema? Sí, esperaría uno que un político que aspira a llegar a la máxima magistratura del país dijera alguna cosa con sentido, alguna cosa más profunda, más que referirse solamente al aumento del pilar solidario, que hay que aumentar las pensiones. Son cosas genéricas que cualquier persona las podría decir. Uno espera efectivamente a alguien con más decisión, que dijera realmente cuál es la propuesta que hay en el país para mejorar las pensiones en el corto y mediano plazo. De eso no hay nada, absolutamente nada. Ahora, en todo caso, en la carrera presidencial sabemos que empieza a tomar forma. Después de las municipales entendemos que se van a aclarar un poco más quiénes van a ser los candidatos, pero no hay duda que el tema de las pensiones va a marcar a quien tenga que, desde distintos sectores, elaborar un próximo programa de gobierno. Eso es un mérito de todas formas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que el hecho de que la agenda pública, la agenda noticiosa tenga que abordar esta materia de manera sistemática en los últimos 2 meses ya es un gran triunfo. Ahora, yo creo que Chile necesita, digamos, una mayor profundidad sobre los grandes temas, especialmente en política pública. Aquí en el tema de las pensiones es un tema que requiere de una decisión mucho más de coraje de parte de la autoridad. La presidenta, nos juntamos nosotros el día 31 de agosto, quedó comprometida con nosotros de darnos una respuesta en 2 o 3 semanas. Lamentablemente tenemos que decirlo porque quizás una de las cosas que hemos intentado nosotros mantener es una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y hemos dicho siempre que vamos a actuar con la máxima transparencia porque Chile lo que necesita es eso, que aquellos actores sociales actúen con transparencia, informen lo que hacen. Nosotros le dijimos a la presidenta con mucha responsabilidad lo que nos parecía y ella no respondió. Y ahora hay que decirle a la opinión pública, no respondió. No respondió la ministra del Trabajo, no respondió el ministro del Interior. En el plazo que ella se puso, claro, de esas 2 o 3 semanas. Ellos dijeron que iban a responder respecto de los planteamientos que les formulamos nosotros, para decirnos sí, que estaban de acuerdo o que no estaban de acuerdo o que les parecía una parte, porque nosotros tampoco somos poseedores o nos sentimos con la arrogancia que se sienten algunos en este país de creer que la propuesta de uno es la propuesta absoluta, sino que nosotros tenemos un planteamiento que creemos que es el mejor. Y esto no es con ningún dejo de arrogancia. Creemos que tenemos la única propuesta que mejora las pensiones de los actuales pensionados hoy día y la mejora en 5, en 10 años y en 50 años. ¿Sostenible en el tiempo? Sostenible en el tiempo, incluso calculada sobre la base qué implicancias tiene respecto del presupuesto de la nación. Cosa que no ha dicho absolutamente nadie. Los que defienden a las AFP han dicho que hay que tener cuidado con el presupuesto, el ministro de Hacienda también dice que no hay dinero, que no hay recursos. Nosotros, muy por el contrario, creemos que hay muchos recursos y lo que hay que hacer aquí es redireccionar los recursos públicos. ¿Dónde están esos recursos? Bueno, los recursos están en manos de las AFP hoy día. Tenemos un excedente anual de más de 2.200 millones de dólares, que son las contribuciones que hace usted, yo y que hacen la mayoría de los chilenos, 5.400.000 chilenos. Esos excedentes que son parte de nuestro ahorro, que se suman a los 170 y tantos mil millones de dólares que administran las AFP, están ahí emposados, están invertidos en papeles de alto riesgo sin permitir que el país pueda utilizar esos recursos en beneficio de la propia sociedad chilena. Pero además lo más grave es que no están pagando lo que debieran pagar, que es pagar pensiones de mejor calidad. Luis, respecto de este debate que con mucho mérito la ciudadanía, de la mano de quienes también convocaron, logró instalar y que guarda relación con el sistema de pensiones y que es un debate que está muy abierto. Pero, ¿qué le pasa cuando vienen encuestas que indican que la mayoría de los chilenos no quiere, pese a que quiere reformar el sistema de pensiones, no quiere dejar sus plata en un fondo común? Bueno, porque
Yo creo que tiene que ver con el tipo de preguntas. Cuando las preguntas tienen cierta inducción, quienes algo entienden de encuestas saben perfectamente que usted puede manipular una parte de la variable cuando pregunta. Y efectivamente cuando a la gente le dicen si quiere perder parte de su patrimonio o qué es lo que desea, la gente en términos concretos quiere mejores pensiones. Yo creo que las otras preguntas no tiene por qué saberla la gente, porque en realidad los sistemas de seguridad social, los sistemas públicos de pensiones en el mundo, en los países europeos, usted le pregunta a un alemán, a un español, no tiene idea incluso muchas veces cuánto cotiza. Yo pertenezco y nosotros pertenecemos a una organización mundial y los dirigentes muchas veces de otros países de alto desarrollo, como se suele decir, no tienen idea porque los derechos fundamentales están garantizados por las instituciones del Estado. Ahora, respecto a su pregunta, nosotros tenemos una fórmula, un planteamiento que significa, primero, no expropiar, como se ha dicho acá, absolutamente nada de las cuentas individuales que tiene usted en su cuenta y producto de su ahorro personal. Lo que nosotros decimos es que la gente en nuestro país, dadas las características del empleo, que tiene una muy baja densidad, es decir, usted puede trabajar 5 o 10 años con una remuneración muy alta y después cada 20 años, pues. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que en un sistema público de pensiones de reparto, como funciona en Alemania, en Suiza, en Holanda, usted tiene garantizadas prestaciones definidas a priori, antes, y por lo tanto usted sabe que se va a jubilar si cotiza tantos años con una tasa de retorno del 60, 70, 65%. No como hoy día, la única certeza que tiene en este sistema, usted, es que al final de su vida activa no sabe cuánto va a sacar a pagar. Y esto es trágico porque eso debe garantizarlo el Estado. ¿Sí? Luis, desde el punto de vista de la discusión, más allá de las propuestas concretas en particular, ¿qué esperaría usted desde el punto de vista de los tiempos para este debate y para la propuesta que va a emanar desde este pacto de unidad nacional al que ha llamado la presidenta Bachelet? Sí, primero hay que decir que este pacto de unidad que nos parece relevante, nos parece importante, hay que decir que está hecho sobre la base de un solo planteamiento del gobierno, que es el 5% gradual en 10 años, ¿sí? Ese 5% gradual que todavía está en el debate si va a un fondo común, solidario, intrageneracional o va a las cuentas individuales. Esa es la discusión en el debate. Bueno, cualquiera de las dos medidas, estos efectos van a ser en 35 años más. 35 años más. Si recién en el 2026 se cumpliría el aporte del 5% gradual. Es decir, el efecto va a venir al año 2056. Nos parece, francamente, una indolencia total, porque lo que estamos planteando nosotros es que hay que resolver el tema ahora, no en 2 generaciones más. Entonces, un acuerdo nacional nos parece prudente y nosotros, y lo digo con la máxima responsabilidad, tenemos la seguridad, estamos tan convencidos que esto va a acabar antes de lo que cree la gente. Porque el sistema no va para más y nosotros los trabajadores tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar esto con diversas estrategias. Mire, ya vamos a cambiarse al Fondo E, que han hecho una campaña gigantesca. El Fondo E, en el último periodo, este año, lleva acumulado un 4,03. A nosotros no nos interesa hacer la discusión sobre la rentabilidad de los fondos, pero en todo caso el que ha tenido el mejor comportamiento. Pero ahora el 16 de octubre, en nuestra tercera marcha, vamos a hacer un anuncio general, que esperamos que si la ciudadanía la acoge, vamos a acelerar la posibilidad de cambiar este sistema porque la autoridad no va a poder permanecer indolente como ha estado hasta el momento, porque la gente demanda mejores pensiones y creo que hay posibilidades de debatirlo siempre y cuando haya voluntad de hacerlo. Pero un anuncio, perdón, ¿en qué línea? En el sentido de que nosotros tenemos la posibilidad de presionar con mucha más fuerza. No puedo anticiparle todos los detalles de la propuesta que tenemos, pero creo que va a obligar a que el gobierno efectivamente se siente antes del término de su mandato, porque nos parece que es demasiado, y perdone que se lo diga, nos parece que es demasiado frescura de parte de algunas autoridades pretender, cuando queda más de un año de gobierno, evadir la responsabilidad que tienen en esta materia. Luis, ¿y cómo van a presionar de manera más fuerte, más allá con estas masivas manifestaciones que han tenido en las calles, que han tenido altísima convocatoria, canciones, marco un respeto de verdad digno de elogiar? ¿Cómo van a presionar más allá de eso? Nosotros, se lo reitero, tenemos, si los trabajadores, un porcentaje importante de los que actualmente cotizamos, si un tercio solamente, decidiera determinadas estrategias con las AFP, nosotros... ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, abandonar una sola AFP, ¿sí? Las AFP tienen que saber lo que están jugando. Pero eso significa, por ejemplo, a una de las determinadas administradoras de fondos de pensión, todos retirarse de ahí y cambiar sus fondos a otros. Exacto, es Pero posible. La convocatoria de moverse al Fondo E no tuvo mucho éxito. Sí, 174.000 personas se cambiaron en un mes. ¿Y qué efecto ha tenido eso? Mucho efecto. ¿Cuál? ¿Sabe? Por ejemplo,
el valor accionario de cada una de las AFP. Pero ha caído las acciones Sí. el valor de cada una de las AFP. El valor de las acciones de las AFP. Pero en términos de sistema no ha claro. modificado mucho. Pero es que eso es relativo, porque resulta que un sistema que es vulnerable, altamente vulnerable. Este sistema se funda sobre la base de la absoluta confianza en el mercado internacional. Aquí se transan acciones en la bolsa, tanto nacional como internacional. Cualquier movimiento brusco, y ya generó expectación en los mercados internacionales, de hecho la prensa mundial publicó respecto a que el modelo chileno no era tan fuerte el modelo de pensiones, y si esto continúa, lo más probable es que los propios inversionistas propietarios de las AFP, muchas de las cuales 3 son norteamericanas, van a poner el grito en el cielo. Luis, usted decía, bueno, pero desde el punto de vista de lo que dice Sebastián, cuando muchas personas se cambian al fondo E, ustedes tampoco logran el efecto esperado, que es finalmente encontrar una reforma sustantiva del sistema de pensiones. Seguimos con la propuesta que conocemos del Ejecutivo, etcétera. ¿Existe entonces una posibilidad real que ustedes llamen a los trabajadores a abandonar una determinada AFP? Eso se va a discutir el próximo 28, en un encuentro nacional que hay de las coordinadoras de todo el país. Hay distintas propuestas, una de ellas es esa. Y además hay una fuerte presión de algunos sindicatos más o menos importantes que forman parte de la coordinación porque no se quiere continuar con el tema de las marchas, porque se siente un poco que hay una presión de parte de la autoridad de desgastar a los movimientos sociales sobre la base de las marchas y no responder nunca. A diferencia de los movimientos estudiantiles, los trabajadores tienen en sus manos la posibilidad de ejercitar otros derechos que forman parte de la tradición de la historia. De hecho, el 4 de noviembre se está planteando una paralización protesta a nivel nacional, de manera tal a hacer sentir a las instituciones del Estado que efectivamente los trabajadores no estamos quietos, no estamos tranquilos. Y lo quiero decir reiterarlo. Los trabajadores tenemos derechos y cuando se ejercitan en nuestro país, desgraciadamente, somos objeto muchas veces de descalificaciones, lo que no parece sano en un país que aspira a ser verdaderamente democrático, donde podamos ejercitar los derechos. Solo para finalizar, el 28 de octubre entonces vamos a conocer cuáles van a ser las próximas medidas de presión más allá de la marcha convocada para el 16 de octubre. Así es. Luis, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a usted, muy amable.